¡Habla! ¡Ya! Este es mi comentario literario. Decidí hacer la introducción en este hermoso lugar. El viento hasta que me lleva, pero es icónico. Ninguno de estudiantes hará esto. Bueno, introducción. Grita, no puede. Introducción. Mi nombre es Jay Parada, soy del cuarto medio y este es mi comentario literario para lenguaje sobre la tregua. Eso es todo. Ya, vamos a empezar por quién fue Mario Benedetti. Mario Benedetti nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Uruguay. Fue uno de los escritores más importantes de Latinoamérica del siglo XX. Sus obras abarcaban poesía, narrativa, ensayo y teatro, teniendo un estilo más cercano y sensible asociado a la realidad social y política de su tiempo. Con una escritura sencilla pero profunda, explora temas como el amor, la soledad, la cotidianidad y la justicia social. Con esta obra, Benedetti se une a la generación del 45 del realismo social urbano latinoamericano. La generación del 45 es un grupo de escritores uruguayos que en sus obras relataban la cotidianidad urbana y existencial. Y es lo que relata la tregua. Esto es lo que relata la tregua mediante, hablando sobre la soledad, la burocracia, la jubilación y la búsqueda del sentido de la vida. Bueno, ¿de qué trata esta obra? Comienza con Martín Santomé, que es un hombre viudo de 49 años que vive una vida rutinaria, espera su jubilación, trabaja todos los días. Bueno, su vida es muy gris, es muy apagada, es muy lenta, es muy monótona. Hasta que conoce a Avellaneda, Laura Avellaneda. Con ella comienza una relación, un vínculo amoroso y deja de ver la vida tan gris. Comienza a verlo como Avellaneda es su esperanza, eso le da sentido a su vida. Pero Avellaneda, después de un tiempo, repentinamente muere. ¡Cállese la boca, hijo de puta! ¿Pero qué está hablando? Santomé vuelve a su vida gris, pero esta vez con un dolor mucho más fuerte, porque él ya había conocido la felicidad con Avellaneda. Entonces, la tregua es ese momento donde él fue feliz con Avellaneda, como ese pic de felicidad, y es simplemente un respiro, es una tregua con la soledad y con la vida. Él dice que es una tregua que Dios le dio, un momento en el que deja de estar solo. Pero como la felicidad es tan corta, Avellaneda muere y él vuelve a estar solo. Podemos conectar aspectos de cómo era la sociedad en ese entonces con la vida de Santomé. Por ejemplo, aspectos reales, la rutina y monotonía en el siglo XX en Uruguay y cómo vive Santomé su vida, su día a día, que lo vive así de una manera muy rutinaria. La soledad y el vacío existencial que sentían las personas en esa época. Y es como vive Santomé tras enviudar. Y la muerte y la fragilidad de la felicidad. Y se ve reflejado en la obra como cuando Santomé pierde a Avellaneda, vuelve a perder el sentido de su vida y vuelve a perder ese equilibrio que había formado. Ahora, ¿por qué la gente de Uruguay vivía así? Vivía tan mal, tan apagada, tan triste. Y eso se explica, puede ser por la crisis económica, el país no estaba muy bien. Y esto fue después de la guerra. Entonces, después de esa guerra, después de todo ese conflicto, la sociedad se vuelve indiferente, vive apagada y les hacen perder el sentido de la vida. Todos estos aspectos se pueden ver reflejados en la tregua. Bueno, una reflexión más personal o un punto de vista más personal. Yo creo que la monotonía de trabajar todos los días o hacer lo mismo todos los días en un mismo lugar, a una misma hora, te lleva a desmotivarte, a no tener una razón, un por qué estás viviendo. Comienzas a vivir como en modo automático, no tienes ninguna razón, ningún porqué. Y esto es lo que le pasa a Santomé, que vive para trabajar. Y no quiero decir que trabajar sea malo, uno necesita trabajar para poder sustentarse, pero no así vivir para trabajar.
Y a modo personal o a experiencia personal, cuando empiezo a tener una semana muy rutinaria, muy hacer lo mismo todos los días, ir a clases todos los días, llegar a la casa y hacer lo mismo todos los días, comienza a abrumarme o a hacerme sentir más vacío, a no sentir en realidad. Y cuando pasa eso, a veces un pequeño cambio en un día, no sé, puede ser ver una película, salir a correr o hacer cualquier cosa que te salga un poco de la rutina, te levanta más los ánimos, te cambia un poco más y te hace bien. Ahora, este es mi punto de vista, porque hay personas a las que las rutinas les gusta mucho porque les hace sentir un control sobre su vida. Entonces, está bien, es un factor muy importante para tener una vida en orden y bajo control, pero también tiene sus peros, y es eso, que cuando empiezas a vivir de la monotonía y de la rutina es cuando empiezas a perder el sentido, porque solamente estás haciendo cosas que tienes que hacer, estás haciendo cosas como por predeterminado, no estás haciendo nada por ti. Entonces, la rutina no es el problema como tal, porque se necesita una rutina diaria, se necesita levantarse a cierta hora para llegar al trabajo, al colegio, a lo que tengas que hacer. Se necesita una rutina, pero también se necesita una motivación, se necesita un porqué, necesitas tener esperanza, necesitas una motivación. Entonces, vivir rutinariamente está bien mientras sepas por qué, mientras tengas una motivación. Pero si no tienes nada de esto y solo vives de la rutina, vas a morir triste. Conclusión. Podemos concluir que la época, el lugar y sociedad en la que vivía Mario Benedetti influenció mucho en su obra. Todos los aspectos que la sociedad tenía en ese entonces se ven reflejados en la obra y en sus personajes. Todo esto tiene mucho de la realidad. Mario Benedetti hace una crítica a la sociedad de ese entonces. Nos dice implícitamente cómo vivía la sociedad en ese entonces, valga la redundancia. Mario Benedetti habla sobre la felicidad como un respiro en la soledad, una tregua que nos da la vida, pero que la soledad siempre va a estar ahí, siempre va a llegar. De una u otra forma, la soledad va a volver. Y ese es el punto de la historia, que aunque tú crees que estás muy feliz, no te vas a dar cuenta cuando lo estés viviendo. Te vas a dar cuenta cuando ya no estés en ese momento, o cuando eso se haya acabado, cuando en este caso Avellaneda murió, Santomé supo que había conocido la felicidad y ahora estaba mucho más triste y con mucho más dolor porque la había conocido, y ahora pasaba su soledad sabiendo cómo fue la felicidad. Personalmente me gustó mucho este libro, muy interesante, muy real, sí, sobre todo muy real. Benedetti es muy seco, es muy inteligente, él sabe mucho, y creo que la obra tiene mucho de realidad, mucho de cómo ve Benedetti la felicidad como una tregua, simplemente un respiro. Y nada, eso. Creo que eso tengo que decir. Esa es mi crítica sobre la tregua y sobre Mario Benedetti. Ese fue mi comentario literario. Muchas gracias, profe. Espero que le haya gustado y me espero el 7. Créditos a mi equipo de producción: